Muy buenas noches, nosotros somos el grupo número 2 y este grupo está conformado por Frangelis Ocevaya, Alexis Ureña, Rosa Esmeralda y Sócrates Sánchez. Y el día de hoy les estaremos hablando sobre la palabra. Pero en primer lugar estaré hablando sobre la definición de la palabra. Bueno, la palabra es la unidad básica del lenguaje y es un conjunto de dos o más sonidos cuando lo estamos pronunciando y de letras cuando lo estamos escribiendo. Y esta nos sirve para poder expresar nuestras ideas, nuestras acciones, las cualidades y nombrar personas, animales o cosas. La importancia de esta radica en que gracias a ellas nosotros podemos comunicarnos, enseñar, aprender, hacernos preguntas, dar órdenes y demostrar y expresar nuestros sentimientos. Bueno, básicamente sin las palabras nosotros no podríamos dar a conocer lo que pensamos ni lo que sentimos sobre un determinado tema y por esta razón es tan importante que nosotros, los seres humanos, la utilicemos. Y ahora les voy a pasar a mi compañero Sócrates que va a seguir a continuación. Buenas noches, ahora voy a estar hablando sobre las principales características de la palabra. El primer significado que tiene toda palabra es que posee un significado y gracias a esto podemos transmitir un mensaje y comprender lo que otras personas quieren comunicar o expresar. Por ejemplo, la palabra árbol nos hace creer en una planta de gran tamaño, mientras que alegría representa una emoción. La segunda característica de una palabra es que están formadas por palabras y sonidos y letras, perdón. Pueden comunicarse mediante sonidos y escribirse utilizando letras del alfabeto. Cuando hablamos usamos sonidos y cuando escribimos los representamos mediante letras. Por ejemplo, la palabra casa está formada por 4 letras y 4 sonidos principales. Número 3. Tienen estructura. Cada palabra posee una estructura. Muchas están compuestas por una raíz que contiene el significado principal y por afijos, como prefijos y sufijos que modifican o amplían el significado. Número 4. Cumple una función gramatical. Cada palabra desempeña una función dentro de una oración. Dependiendo de esta función, un sustantivo, un verbo, un adverbio o un adjetivo. Una preposición, una conjunción o una interjunción. Número 5. Pueden variar. Muchas palabras cambian de forma según el contexto. Por ejemplo, utilizando los sustantivos y adjetivos pueden variar en género y en número. Como por ejemplo, niño y niña cambian de género, perro y perros cambian de número. Hice, haré y hago cambian de tiempo verbal. Número 6. Tienen una sílaba tónica. Cada palabra posee una sílaba que se pronuncia con mayor intensidad llamada sílaba tónica. Gracias a ella podemos clasificar las palabras en agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas, lo cual también influye en las reglas de acentuación. Número 7. Se relaciona con otras palabras. Las palabras no existen de forma aislada, se relacionan entre sí mediante diferentes relaciones de significado como sinónimos, antónimos, homónimos y entre otros. Para concluir las características, podemos decir que la palabra es la base de toda comunicación. Tiene significado, está formada por sonidos y letras, posee una estructura, cumple funciones gramaticales y puede variar según su contexto. Ahora continuamos con Frangelis. Bueno, yo ahora les voy a estar hablando sobre los tipos de palabra y los estaré definiendo de acuerdo a características distintas. Bueno, ahora yo les estaré hablando sobre los tipos de palabras según la cantidad de números de sílabas que ésta posee. En primer lugar, tenemos las monosílabas, que son aquellas que están conformadas por una sola palabra, por una sola sílaba, y estas pueden ser luz, fe, sol, mar. Tenemos las bisílabas, que son aquellas que están conformadas por 2 sílabas, y ejemplos de estas pueden ser casa, carro, libro,
Las trisílabas que están conformadas por 3 sílabas pueden ser camión, avión, camino, etc. Las tetrasílabas, que son las que están formadas por 4 sílabas, y ejemplos de estas pueden ser teléfono, mariposa. Y por último, las polisílabas, que son aquellas que están formadas por 5 o más sílabas. Y ejemplos de estas pueden ser inteligente, extraordinario y hospitalario. De igual manera, ahora les estaré hablando sobre los tipos de palabras según su función gramatical. Básicamente, a la hora de yo hablar de estas, yo les estaré hablando un poco sobre cómo estas se desarrollan en una organización, o mejor dicho, de cómo estas palabras pueden verse en un párrafo, en una oración, y cuál vendría siendo su función en dicho lugar. Bueno, comenzamos con los sustantivos, que son aquellos que nombran a personas, animales, cosas, lugares, y estos pueden ser perros, gatos, frangelis, la casa, etc. También tenemos los adjetivos, que son aquellos que describen el sustantivo. Pueden ser ejemplos: bello, feo, lindo, azul. En la oración, la casa es grande y bonita. El sujeto es la casa, porque de él es que se está hablando. Y los adjetivos son bonita y grande. También tenemos los verbos, que son aquellos que expresan acción, movimiento o estado. Y algunos ejemplos de verbos son correr, caminar, andar, soñar. Por otro lado, también tenemos los pronombres. Estos son aquellos que sustituyen los sustantivos y estos los utilizamos mucho. Estos son tú, yo, él, ellos, vosotros. Tenemos también los adverbios, que estos son aquellos que modifican al verbo, al adjetivo u otros adverbios. Y ejemplos de adverbios son aquí, siempre, nunca, rápidamente. Por otro lado, también tenemos las preposiciones, que son aquellas que relacionan palabras, como por ejemplo, tenemos aquí a, hacia, sobre, con. Tenemos también las conjunciones, que son aquellas que relacionan una palabra u una oración con otra. Si yo, por ejemplo, quiero decir que los integrantes de este grupo o de esta exposición en una misma palabra u oración los quiero relacionar y unir, yo diría Frangelis, Sócrates, Alexis y Rosa. O sea, utilizaría la conjunción y para poder agregar otra palabra más. Y por último, de estos tipos tenemos también las interjunciones, que son aquellas que expresan acción o emoción. Y algún ejemplo de esta es hola, oh. Bueno, en fin, ahora seguimos con los tipos de palabras de acuerdo a su formación. Bueno, en primer lugar tenemos las palabras simples o primitivas, que son aquellas que no dependen de otra palabra, sino que de ellas es que se forman otras palabras. Ejemplos de este tipo puede ser flor, pan, sol, casa, y le pondré un ejemplo más práctico que viene siendo con el pan. El pan es una palabra primitiva debido a que gracias a ella se pueden formar varias palabras más, como por ejemplo panadero, panadería, panecillo. Y ahora les estaré hablando sobre las palabras derivadas, que son aquellas que necesitan una palabra simple y un prefijo o un sufijo. Y al unirse entonces se forma una palabra derivada. Un ejemplo de una palabra derivada es casita. Tiene una palabra simple que es casa y un sufijo que es ita. Por otro lado, también tenemos las palabras compuestas, que son aquellas que necesitan dos palabras simples para poder crearse. Y al crearse, esta forma una palabra con un resultado completamente diferente. Ejemplos de estos son sacapuntas, rompecabezas. Ya ahí podemos ver que hay dos palabras simples, rompecabezas, y al unirla, rompecabezas forma un significado totalmente diferente. Por otro lado, y por último, ya tenemos las parasintéticas, que son aquellas que se forman con un sufijo y un prefijo al mismo tiempo. Y ejemplos de estas son enrojecer, atardecer, anochecer, entristecer.
Y esto es todo de mi parte. Ahora paso a nuestro compañero Alex. Bueno, a mí me toca hablarles sobre los lexemas, que son la parte más fundamental de la palabra. ¿A qué me quiero referir con eso? Es como referirse al corazón de la palabra de alguna manera o a la raíz. ¿Por qué esto? Estas letras o palabras algunas veces son los que dan el significado fundamental a cualquier palabra. Por ejemplo, tengo aquí algunos ejemplos como pan. Con pan, pan en sí mismo es una palabra. O sea, yo puedo decir, por las mañanas yo como pan perfectamente. Y de esa misma palabra podemos derivar otras más. Entonces el lexema vendría siendo el corazón, sería pan. Y de ahí podemos derivar con panadero, podemos derivar con panecillo, podemos derivar con empanar. Y viene siendo el mismo significado, pero desde otra manera desde otra forma de decirlo o otra palabra. Lo mismo pasa con lib. Lib no toma la letra O porque podemos variar esa letra y el lexema pide que sea exigentemente la parte central, la que nunca va a cambiar. Siempre va a ser lib, pero en la O que le sigue para que sea libro, esa puede cambiar, porque yo puedo decir librería, puedo decir librero, puedo decir libreta. Entonces esa eta, ese ero y esa ería siempre pueden cambiar por otras vocales, otras letras que le den un significado distinto a la misma palabra libro. Continuando, le voy a hablar sobre los tipos de lexemas. Principalmente existen dos tipos de lexema: el lexema independiente y el lexema dependiente, o lexema libre o lexema ligado. El lexema independiente se caracteriza principalmente porque este en sí mismo, solo el lexema, tiene un significado, significa algo. Es una palabra totalmente válida que yo puedo utilizar en cualquier frase porque es válida, es una palabra con significado. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos el ejemplo, flor. Flor es un lexema, es la parte del corazón de lo que yo estoy hablando, que es la flor. También tengo el sol, también puedo decir mar, y todas esas palabras las puedo utilizar para formar otras. Por ejemplo, puedo decir submarino. Estoy utilizando la palabra mar, que es totalmente válida, y la estoy utilizando para referirme a otra cosa totalmente distinta, que es el submarino, aunque tiene obviamente la relación con el mar. Asimismo, puedo decir flor. Flor, puedo decir florero, puedo decir florista, y me sigo refiriendo al corazón de la palabra, a la misma flor. Mientras tanto, en contrario, los lexemas independientes, estos dependen necesariamente de los morfemas o de otras letras para que ellos puedan tener un significado propio. Yo no puedo venir, acercarme y decirte can't porque no tiene sentido. O sea, a menos que estemos hablando inglés, no tiene sentido en sí mismo. Entonces, ese necesita un morfema que explicaré más adelante, pero viene siendo otras letras para tener un significado. Por ejemplo, yo puedo decir cantar. Estoy utilizando can't y le estoy añadiendo el ar para que tenga significado, para que tenga sentido lo que estoy diciendo. Puedo decir cantante. Ahí le estoy añadiendo el ante para que tenga sentido lo que estoy diciendo, porque no puedo decir solamente can. Ahí la palabra cambia su significado porque ya cantante se refiere a una persona, mientras que cantar es solamente la acción de cantar. Otro ejemplo que puedo dar simple es script. Un script podemos formar diversas palabras. Podemos decir escribir, podemos decir escritura, podemos decir escribiendo, y son palabras que sin script no tendrían sentido. Yo no puedo decir yendo y ya. Entonces script es la parte central, el lexema, y lo que le sigue viene siendo morfema o su manera de darle significado. Continuando, voy a hablarles sobre el morfema. Es esa parte que estoy diciendo desde hace rato. ¿Qué es lo que le sigue? El morfema lo que viene siendo es una unidad muy mínima que tiene un significado gramatical que simplemente modifica la palabra. Esta acompaña al lexema, siempre debe acompañar al lexema para dar un significado más propio a la palabra o para cambiar su significado completamente. Por ejemplo, con la palabra niño, yo puedo decir que el lexema es ni, n-i-n, y venir y cambiarlo por una a. La o la cambio por una a. Ya ahí cambia el significado de la palabra. No me refiero a un niño masculino, me refiero a una niña en femenino. Y otro ejemplo
muy claro sería infeliz. Infeliz, el lexema sería realmente feliz, sin la Z, porque yo puedo decir felicidad, puedo decir felicidades. Entonces estoy utilizando el lexema feliz, pero sin la Z. Entonces, al yo añadirle a infeliz, ese in al principio cambio totalmente su significado, como que lo volteo. Ahora, en vez de yo hablar de algo alegre, feliz, soy alegre, soy feliz, estoy hablando de algo triste. Cambia el significado completamente de la palabra y es ya algo totalmente contrario. Mismamente pasa con desorden. Ahí el lexema vendría siendo orden, pero obviamente al tú desarmar o deshacer el orden, ¿qué estás haciendo? Un desorden. Y así mismo yo puedo agarrar orden y decir ordenar, ordenamiento, y sigue siendo el lexema la parte central. Pero el morfema simplemente cambia su significado o le da algo más propio. Continuando con mi compañera Rosa, le va a hablar un poco más sobre los morfemas. Como decía mi compañero Alessi, continuando con lo que él decía, los morfemas, existen varios tipos de morfemas, como son los morfemas independientes o libres, que es, como su nombre lo dice, son aquellos que no necesitan de otros para formar una palabra, sino que ellos mismos tienen la capacidad de formarlas. Dentro de su característica está la autonomía y está el significado completo, ya que como anteriormente dije, no necesitan de otros para formar una palabra, sino que ellos mismos tienen la capacidad de hacerlo. Un ejemplo de morfema libre o independiente sería la palabra ayer, la palabra azul, café, mar, la palabra sí y muchísimas más. Dentro de este tipo de morfemas, de los morfemas libres, están los morfemas léxicos, que son aquellos que aportan el significado principal de la palabra, constituyen el núcleo semántico y pertenecen a la clase de palabra, vamos a decir, abierta. Dentro de esta categoría están lo que son los sustantivos, están los verbos, están los adjetivos y están los adverbios. También están los tipos de morfemas libres gramaticales, que tienen como intención o función relacionar, conectar y también ordenar los elementos de la oración. No tienen significado léxico, sino un valor gramatical o relacional. Dentro también de esta categoría están los artículos, las preposiciones, las conjunciones y los pronombres y demás. También están los tipos de morfemas trabados dependientes o afijos, que estos pueden ser derivativos y gramaticales. Los morfemas de este tipo son lo contrario al tipo de morfema anterior, ya que esos sí dependen de otros para formar una palabra. Estos necesariamente tienen que, como que dice, unirse dos morfemas para formar una palabra. Los morfemas derivativos son aquellos que se agregan a un lexema, una raíz, para modificar el sentido de la palabra, y se dividen en prefijos, que son aquellos que se le añade detrás, delante del lexema, como por ejemplo pueden ser la palabra incompleto, la palabra ruidoso y muchísimas más. Están también los sufijos, que son aquellos que se le añade la palabra detrás del lexema para modificar su significado, como son la palabra, por ejemplo, el salero o la palabra ruidoso y demás. Y por último, dentro de este tipo de morfema están lo que son los infijos o interfijos, que se insertan entre las palabras o la letra de la raíz para cambiar su significado, como por ejemplo la palabra tecito o la palabra fortachón y muchísimas más. Otro tipo de morfemas de esta misma categoría son los morfemas flexivos, que son aquellos que no aportan información gramatical sobre la palabra, sino que se añaden a un lexema y transmiten su significado gramatical. También se dividen en morfemas
flexivos de género, que son aquellos que señalan el género, como son masculino, femenino, de los sustantivos, de los adjetivos, los determinantes, los pronombres y demás. Por ejemplo, perros, ellas, rojo, etc. También están los morfemas flexivos de número, que son aquellos que señalan el número, singular o plural, de sustantivos, adjetivos, determinantes y pronombres. Y por último, dentro de este tipo de morfemas están las decidencias verbales, que son aquellas que señalan información gramatical en los verbos conjugados. Por ejemplo, un morfema indica la persona y el número, y otro indica el modo y el tiempo. Hasta aquí mi participación. No sé si mis compañeros quieran agregar algo más. Hasta aquí nuestra participación. Muchas gracias por escucharnos.